Así que ahora vamos a comenzar. Buenos días, jóvenes, espero que estén súper bien. Vamos a partir con lo que es el parlamentarismo, o vamos a partir con viendo todo lo que es el ideario republicano, cómo se va conformando esta nueva forma de gobierno, cómo se conforman todas estas revoluciones después de la Revolución Francesa. Recuerden que todo esto, después de la Revolución Francesa, todo cambió, se transformó en algo nuevo. Apareció un nuevo gobierno, se acabó el absolutismo, se acabó el rey, ya no existe el rey. Ya no existe el rey. Y como no existe el rey, aparece un nuevo gobierno. ¿Quién manda en este nuevo gobierno? ¿Quién? ¿Quiénes toman el poder en este nuevo gobierno? ¿Cómo conforman este nuevo gobierno? Aparece que la burguesía, aparecen los nuevos ricos. Ya. Por lo mismo le digo, aparecen los nuevos ricos, aparece esta burguesía, aparece esta nueva clase social que domina y que manda. Obviamente ellos nacieron a través del mercantilismo, después de que se cayó Constantinopla en manos de los turcos, donde se acaba este comercio con Oriente o Medio Oriente. Aparecen estas personas que aprovechan este mercantilismo, aparecen estas personas que aprovechan este nuevo comercio y se hacen de mucho dinero. Aparecen los mecenas, los que hacen el Renacimiento, lo que aparece el humanismo como corriente filosófica. De ahí viene el cuestionamiento al absolutismo, al poder completo del rey. De ahí viene también el hecho de que como la burguesía reinante de la época propicia una revolución y estalla el pueblo francés y aparece la Revolución Francesa. Todo eso va de la mano. Y de ahí aparece un nuevo estilo de gobierno, lo que se le llama parlamentarismo. Lo que vamos a ver un poquito acá, y de ahí vamos a partir de lleno con todas las características de este nuevo gobierno, este nuevo estilo de formación, cómo se forman estos gobiernos, cómo nosotros tenemos la misma base hasta el día de hoy. Tienen que acordarse que este parlamentarismo es la base de la democracia, se toma todo esto desde los antiguos escritos desde Grecia hasta ahora, lo que es la democracia en pocas palabras. Mírenme un poco. Hola, ¿qué tal? Acá sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el parlamentarismo. ¿Y qué es el parlamentarismo? Bueno, debemos decir que se refiere a la forma de gobierno que constituye una aplicación deforme y excesiva del régimen parlamentario. También decir que el parlamentarismo implica la concentración del poder por parte del Parlamento, haciendo a un lado al resto de los órganos del Estado y el equilibrio de poderes entre estos. También decir y agregar que se suele mencionar tres variedades principales de sistemas parlamentarios, como es el caso del sistema de primer ministro o de gabinete de tipo inglés en el que el ejecutivo prevalece sobre el parlamento. Otro es el de tipo francés, de gobierno por asamblea. Y por último, la fórmula parlamentaria, en el que los partidos políticos son los que controlan. Continuemos hablando sobre el parlamentarismo, particularmente sobre su historia u origen. Bueno, para comenzar, debemos decir que respecto a su historia y su origen, los primeros datos acerca del parlamentarismo se remiten a la antigüedad, principalmente en Grecia. El ejemplo más reconocido por la democracia parlamentaria es la ateniense, pues todos los ciudadanos formaban parte del parlamento. También decir y agregar que en la antigua Roma también existía un senado, el cual dominaba a todos los demás poderes de la república. Los romanos se encargaron de exportar el sistema a las colonias. También decir respecto a su historia y su origen que el antecedente del que se tiene un registro en el mundo occidental son las Cortes del Reino de León, y así se fueron repitiendo en la Europa occidental. En cuanto a los parlamentos medievales, dependían del monarca. Por último, decir y agregar que el parlamentarismo como sistema político proviene directamente de Inglaterra en el año 1640, cuando por un altercado entre el rey Carlos I de Inglaterra y su parlamento. Tienen que considerar, jóvenes, señorita, que la idea de parlamentarismo es
Una, obviamente lo dice, parlamentar significa hablar, conversar, arreglar las cosas a través del Parlamento. La idea de este parlamentarismo también va de que el poder lo tiene el Parlamento, no el presidente. No el presidente, lo tiene el Parlamento. Esa es la idea. Acá en Chile, también lo vamos a ver después, está el tema de que aparece el parlamentarismo donde la familia más poderosa o la gente que se encontraba en el Parlamento tenía el poder y simplemente la figura del presidente estaba ahí para ocupar un lugar. No tenía mayor relevancia. ¿Por qué? Porque también querían volver al sistema antiguo, donde, entre comillas, se podría decir, el pueblo iba a escoger, el pueblo iba a ser los representantes, iban a escoger las leyes o iban a arreglar todo, y el presidente era innecesario ya que no querían de nuevo como esta figura del rey. No querían esta figura como de un rey, de una sola persona mandando un país por completo. Una guerra fue declarada en contra de este por el monarca y se dio origen a una guerra civil en la cual el rey perdió la batalla. Luego, el Parlamento inglés asumió los poderes. Sigamos hablando un poco más sobre... Si se consideran y toman un poquito de historia, Inglaterra hasta el día de hoy mantiene el mismo sistema parlamentario, en el cual el Parlamento está la Cámara de los Lores y la Cámara Baja. Obviamente, por un lado están los lores que le llaman, que son de toda la familia de tradición, o los que son familiares directos del rey o la reina en este instante. Y la Cámara Baja, donde están todos los representantes del pueblo, y entre estas dos cámaras se escoge un primer ministro, que es, entre comillas, si lo miramos así, como la figura del presidente. Pero la que tiene el poder total es el rey o la reina, y en este minuto está la reina Isabel, ella es la que manda todavía. Inglaterra no ha cambiado mucho su sistema político desde esta época, estamos hablando del siglo XVI en adelante, XVII. No ha cambiado su sistema político, sigue igual. La reina es la que decide al final todo, pero está el primer ministro, que es como la figura del presidente en Inglaterra. Sobre el parlamentarismo, particularmente sobre sus características. Bueno, debemos decir que entre las características que son propias a los sistemas parlamentarios se destacan los siguientes. Primero, decir que el Parlamento elige el jefe de gobierno. También decir que el Parlamento no comparte con ningún otro órgano del Estado la dirección de los asuntos públicos. Y la tercera característica que nombramos es que el poder legislativo se divide en dos cámaras. Otra característica es que el jefe de Estado tiene una función simbólica, ya que no dispone de atribuciones políticas. También decir que las prerrogativas del Ejecutivo se ejercen por medio del gabinete alrededor del primer ministro. Y también decir que el gobierno surge y se mantiene gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria. Por último, decir y agregar respecto a las características del parlamentarismo es que el primer ministro y su gabinete están sujetos al control político a través de diversos mecanismos por parte del Parlamento. También decir que la integración del Parlamento traduce la estructura del sistema de partidos. Y por último, decir que el Parlamento puede destituir gobiernos y el Ejecutivo disolver al Parlamento. Sigamos hablando sobre los tipos de parlamentarismos, comenzando con la República Parlamentaria. Debemos decir que es también conocida como República Parlamentaria Constitucional. En este caso, el jefe de Estado generalmente no tiene poderes ejecutivos reales. El presidente de la República puede ser elegido por el pueblo y nombrado por el Parlamento por un periodo determinado de tiempo. También decir que se da la situación como en varios países en los que el presidente es elegido únicamente por el Parlamento. Quien gobierna, de hecho, es el jefe de gobierno, es decir, el primer ministro. Continuemos hablando sobre otro tipo de parlamento, particularmente sobre la monarquía parlamentaria. En este tipo, el único jefe de Estado es el rey o el monarca.
y es quien asume el poder de manera hereditaria, sin tener poderes ejecutivos. El jefe de gobierno es un primer ministro, quien también es conocido como el nombre de canciller. Sigamos hablando sobre las ventajas que se pueden decir sobre el parlamentarismo. Bueno, para comenzar, decir que el parlamentarismo tiene varias ventajas, como por ejemplo, se obtiene con él una mayor representación del conjunto social, ya que las decisiones deben tener un común acuerdo para ser tomadas. Otro punto que podemos tomar como ventaja es que hay una mejor capacidad de respuesta por parte del gobierno ante las crisis y hay un mayor consenso en las decisiones y el trabajo en equipo. En caso de presentarse crisis políticas, el primer ministro puede llegar a ser destituido junto con el Parlamento. Para finalizar, hablaremos sobre las desventajas que se suelen hablar sobre el parlamentarismo. Bueno, existe una separación de poderes muy marcadas entre los poderes ejecutivos y legislativos. Hay demasiada vinculación de poder ejecutivo y los partidos políticos, principalmente el que es mayoritario dentro del Parlamento, y esto conlleva a la partitocracia. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de... Ya chicos, más o menos quedó claro lo que es como el sistema parlamentario en esta época, parte este nuevo sistema, parte este nuevo orden, donde se empieza a funcionar el Parlamento y se quiere dejar un poquito, como le dije yo, de lado la figura del rey. Ya no se quiere tener tan presente esta figura, por eso se elimina al presidente, por eso se le pone primer ministro, o también, en pocas palabras, el Parlamento, entre ellos mismos escogen cuál va a ser el representante de este nuevo Estado. Pero todo esto se va conformando a medida que va pasando el proceso. Mira, aquí vamos a partir dentro de lo que estábamos viendo la semana pasada y la actividad que usted estaba viendo. Vamos a partir viendo lo que se llama el ideario liberal y republicano. Cómo se va formando todo este proceso, cómo se va formando todo este nuevo, ¿cómo se llama? Este nuevo forma de gobierno. El objetivo hoy día de la clase es explicar y comprender las ideas republicanas. Recuerden que se acaba el absolutismo, se acaba el dominio del rey y aparecen las ideas republicanas, aparece la república, aparece un nuevo, como digo yo, esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de gobernar. Tenemos que la Ilustración. Recuerden que aparece la Ilustración, este movimiento liberal, donde aparecen principalmente, empieza este cuestionamiento hacia el poder absoluto o hacia el poder reinante que era en esta época el rey. Y a partir del siglo XVIII al siglo XIX, a partir de, como les decía, a partir, como les dije yo, aparecen todos estos movimientos políticos aparecen estos movimientos políticos, aparece el liberalismo, aparece la forma nueva de pensar, aparece el liberalismo económico, que ya lo vimos, aparece el liberalismo político, aparece la idea de la república, de crear un poder donde todo el pueblo participe. Está acá la independencia, primero aparece el primer, podría decirse, colonia que se independiza, es la de Estados Unidos, no la de Francia. Pero la más famosa es la de la Revolución Francesa. Pero la primera es la independencia de Estados Unidos, posteriormente viene la Revolución Francesa y de ahí vienen todas las revoluciones liberales en Europa. Hay que considerar que Francia
ayudó el gobierno francés o el Estado francés o el rey Felipe de la época, ayudó a Estados Unidos a independizarse, ya que Francia siempre estaba en conflicto con Inglaterra. Le prestó mucha ayuda a Estados Unidos, o sea, más bien dicho, a las colonias inglesas que se independizaran. Pero no se dieron cuenta que ellos mismos propiciaron, o más bien dicho, le dieron el caldo de cultivo a su propio país, a su propio pueblo, para hacer su propia independencia. Debido a que todas estas corrientes filosóficas, tarde o temprano llegaban de un lugar a otro, se demoraban, no era tan rápido como hoy en día que tenemos internet, mandamos un WhatsApp y al otro día al tiro todo el mundo sabe. Acá se demoraron, imagínense, de 1776 a 1789, pero Estados Unidos fue el caldo de cultivo para las independencias, para que las colonias se dieron cuenta que podían ser independientes, que se podían liberar, podían crear un nuevo sistema político. Pero Francia, como Europa, está todo junto, están todos al lado uno del otro, donde no están estas fronteras naturales que tiene Chile, la cordillera de los Andes. Acá en Europa uno cruza una calle, está en un país, después en otro, las ideas corrieron más rápido. Por eso el principal punto de partida fue la Revolución Francesa, y de ahí vienen todas las revoluciones liberales en Europa. Todos los pequeños estados o los reinos empezaron a haber distintos tipos de revoluciones donde se empezaron a conformar los nuevos países. Obviamente todo esto fue un proceso súper largo, que no fue de la noche a la mañana. Acá está la Ilustración. Recuerden que está la Ilustración y el liberalismo. Obviamente, acá está la Ilustración, dice: movimiento intelectual, cuestiona la sociedad existente en el momento, afirma la libertad e igualdad con principios básicos, confianza en la razón y la ciencia, por sobre la religión y la superstición. Recuerden que la Ilustración viene de la mano con todo el proceso que vimos el año pasado del humanismo y el renacentismo. Aparecen todas estas corrientes que todas cuestionan principalmente el poder de Dios sobre la tierra, y dejan al ser humano como centro de este universo, en donde todas propician la igualdad y la libertad. Recuerden que cuando estaba el rey, él era dueño de todo, todo. Nadie era dueño de nada. Aunque yo hubiera sido un pequeño señor feudal, hubiera sido un comerciante o un burgués, el rey de por sí siempre iba a ser el dueño de todos mis bienes. Yo no tenía esa libertad de decir, esto es mío, porque al fin y al cabo, si el rey me lo quitaba, me quedaba sin nada. Me quedaba absolutamente sin nada. Por eso aparecen estos movimientos cuestionando todo este poder. Obviamente, a partir del siglo XVIII, todo esto ideal empiezan a aparecer y empiezan a moverse. Y obviamente, aparte, como tenemos la imagen acá, empiezan con la Revolución Francesa. Obviamente Francia, debido a que aparece un personaje que se llama Napoleón, que él quiso expandir, o todas estas revoluciones que se dieron en Europa, y principalmente debido a que Francia invadió España, estas ideas llegaron a América Latina. Y empieza la conformación del liberalismo, que nosotros ya lo vimos. Empieza la conformación del liberalismo, empieza esta conformación de que el ser humano es libre de ser dueño de su propia vida y libre de adquirir bienes. Recuerden que estas dos cosas van de la mano. La economía acá juega un papel fundamental. ¿Se va entendiendo más o menos? Ya se va entendiendo más o menos que todo esto es un proceso. Aparece, como le decía, primero aparece la Ilustración. Todo esto, la Ilustración, la razón, el Renacimiento, el humanismo, van cuestionando el poder reinante de la época.
O sea, en las pocas palabras, todos van cuestionando al rey. Tiene que desaparecer el rey. Este poder reinante no puede seguir esta forma de gobierno. Por eso el liberalismo marca y pone de punto de partida al ser humano y esta nueva conformación. ¿Cómo hacemos un nuevo gobierno? ¿Cómo nosotros hacemos participar al pueblo? Porque la idea era que el pueblo participara, porque si no, en pocas palabras, como toda nueva política o nuevo movimiento, si no tiene el pueblo de lado, no puede derrocar al antiguo régimen, y también está el peligro de que si yo pongo un nuevo régimen, el pueblo también me pueda derrocar de nuevo a mí. Obviamente acá tenemos, disculpe que se queda pegada esta cosa, tenemos el liberalismo. Ya lo vimos en el liberalismo, que es una doctrina política, económica y social. Promueve las libertades civiles, la limitación del poder del Estado, los principios que tiene este liberalismo. Recuerden que era que tenía que tener una constitución porque el pueblo tenía que participar, había derechos ciudadanos, o sea, de partida daba a entender que los ciudadanos y el pueblo tenían derechos, los cuales anteriormente con el antiguo régimen no existían, y que la soberanía era popular, o sea, el pueblo escoge a sus propios representantes. El pueblo escoge a quién quieren que mande o quién quieren que esté en el poder. Esa es la idea del liberalismo, o sea, con pocas palabras, la democracia que nosotros tenemos hoy en día, en la cual nosotros democráticamente escogemos nuestro presidente de la República, escogemos nuestros senadores, diputados, alcaldes, concejales, en donde el poder del pueblo es el que conforma la política chilena. Si se dan cuenta, venimos desde ahora con este sistema, desde el siglo XVIII que se empezó con el liberalismo esto. Ya, acabamos de repasar nuevamente lo que era el liberalismo político. Recuerden que nosotros, perdón, vimos lo que era el liberalismo político, donde todos los filósofos ilustrados del siglo XVIII ponen al ser humano como centro de este universo, destituyen el poder del rey como poder divino, como representante de Dios en la tierra, porque para ellos no existe, es una cosa totalmente anexa, y el ser humano tiene derechos, no es una propiedad. El ser humano tiene derechos, tiene libertad, igualdad y propiedad, porque recuerden que el liberalismo político no deja de lado la economía. Perdón. Entonces el ser humano es libre de hacer lo que él desee. Es igual entre todos. En este liberalismo político no hay un ser humano o una persona superior a la otra, y tiene derecho a adquirir una propiedad, a decir, este terreno es mío. Esta piedra es mía. Yo la compré, yo la adquirí, con mi trabajo es mío. Recuerden que el liberalismo también está el liberalismo económico. Estos personajes nosotros ya los vimos el primer semestre, pero estamos haciendo un repaso general súper cortito, donde aparece John Locke, que critica el absolutismo. Recuerden que el absolutismo era el poder total del rey sobre el pueblo. Amplía y da el derecho a la rebelión frente a la tiranía. O sea, si nosotros consideramos que el Estado, el gobierno está haciendo mal las cosas, tenemos derecho a reclamar y hacer un golpe de Estado. Él dice que los poderes del Estado se tienen que dividir, porque si todo el poder está en una sola persona, se convierte en un tirano. Entonces, ahí aparece el parlamentarismo, o sea, aparece poder ejecutivo, legislativo, judicial.
Y aquí está lo que les decía yo, es lo que ellos pretenden en el liberalismo. Soberanía popular, como muestra la imagen. Si no nos gusta el presidente, se va. La división de los poderes del Estado, ejecutivo que está acá, o sea, el ejecutivo, legislativo, judicial. Y igualdad ante la ley, tiene que haber una constitución o las leyes tienen que estar escritas. No las puede dictar una sola persona. Ya explicamos lo que significaba el parlamentarismo, cuál fue la idea del parlamentarismo, donde vimos en el video que tiene la supremacía total y donde está el pueblo completo decidiendo, tomando las riendas del Estado, las riendas del Estado, y aquí toda esta gente, el pueblo completo, decide cuáles son las mejores cosas que le pueden suceder al país. Y obviamente contrarresta al poder absolutista, donde todo el poder está en manos de una sola persona. Aquí en el parlamentarismo el poder está en manos de todos los representantes del pueblo. La Constitución limita el poder de las autoridades, o sea, la Constitución está escrita para que los parlamentarios, el alcalde, el presidente se basen en las reglas que están escritas en esta Constitución que fueron escogidas por todo el pueblo, en la cual limita los poderes y evita que ellos se transformen en un tirano o se absorban del poder total. También están los derechos individuales, lo mismo que les decía, todas las personas, todos nosotros somos libres, y como somos libres tenemos derechos propios. Yo como persona tengo derecho de trabajar donde quiera, adquirir lo que quiera y hacer lo que quiera dentro de los parámetros que me permite la Constitución. En pocas palabras, ser libre. El liberalismo también pelea en contra de lo que es la esclavitud, porque si todos nosotros los seres humanos somos libres, más allá por el color de piel, no podía existir la esclavitud en este sistema nuevo. En el liberalismo no concibe que un hombre sea superior a otro o lo esclavice, por lo mismo se prohíbe todo lo que tenga que ver con la esclavitud. Por lo mismo que en Inglaterra se prohíbe la colonia de esclavos, en Estados Unidos empieza la guerra de secesión, que es una guerra entre el norte y el sur, que obviamente también tuvo una base muy económica, pero también fue por el hecho de que se quería abolir la esclavitud, quería dejarse ese antiguo régimen, y obviamente hay gente que se opuso y empezó la guerra de secesión de Estados Unidos. En Chile, exactamente, por algo se llama liberalismo. En Chile, Bernardo O'Higgins no abolió la esclavitud, pero sí impuso la ley de libertad de vientres. Fue el primero, en 1811, él puso libertad de vientre, que significaba que todo ser humano que naciera en Chile, aunque fuera hijo de esclavo, era libre. Y obviamente después, en 1823, llega la abolición completa de la esclavitud. Ya en Chile no podían entrar esclavos, no existían los esclavos. Obviamente, el derecho a voto en un comienzo era solamente para las clases privilegiadas. Solamente podían votar las personas que sabían leer y escribir. Después aparecieron los grupos, ya aparecieron las demandas de los obreros cuando se empezaron a conformar dentro de la misma revolución industrial, aparecieron las nuevas empresas, los obreros empezaron a conformarse, ellos empezaron a exigir el voto, pero solamente hasta más o menos mediados del siglo XX, más o menos en el año 1909, 19 en adelante, en Europa y Estados Unidos empezaron a votar recién las mujeres. Antes las mujeres no tenían derecho a voto, en Chile empezaron a votar en 1940 al 50. Antes la política solamente era para los hombres. Y obviamente nosotros vimos lo que era el liberalismo económico, en donde el liberalismo económico da paso a la revolución industrial.
porque se empiezan a consolidar las primeras industrias. La gente empieza a adquirir dinero, o sea, yo puedo trabajar y hacer mi propia riqueza, o puedo empezar a crear mi propia empresa sin tener que estar pagándole, sin que tener que darle toda mi parte o la mitad al rey, porque todo es mío, es mi propio provecho. Yo soy la persona que invertí dinero en esta empresa y le fue bien. Recuerden que vimos a este caballero que es Adam Smith, que él es el primero que dice que toda persona es un producto y que toda persona puede vender ese producto. Recuerden que Adam Smith decía que yo como persona natural puedo venderme a mí misma porque yo tengo un oficio y puedo sacar provecho de ese oficio. Y que el metro cuadrado de tierra donde yo vivo también le puedo sacar provecho. Lo puedo arrendar, puedo cultivar o simplemente lo vendo porque es mío. Él le dio valor a la tierra y le dio valor al ser humano en el proceso de que su mano, su oficio, su trabajo valía dinero. Valía dinero. Este personaje, como yo les decía, lo que es Adam Smith, fue el padre de la economía, el padre del capitalismo, que él dice que todo ser humano tiene derecho a trabajar y a través de su trabajo crear riqueza. Por eso mismo dice, si yo trabajo y puedo adquirir riqueza, tengo todo el derecho en hacerlo. Puedo invertir mi capital en una empresa cualquiera y poder adquirir más dinero. También dice que el Estado reinante o el Estado que estaba acá no podía intervenir en este tipo de comercio, ya que venían saliendo de un absolutismo total donde el rey decidía si se controlaba, se compraba, no se compraba, qué se hacía. Acá él dice que no. Acá él dice que no, que acá solamente las personas son libres de hacer lo que ellos deseen. Las personas son libres de hacer todo lo que ellos deseen a través de su propio dinero. ¿Alguna duda, consulta? Recuerden, chiquillos, que me deben la actividad. Recuerden, jóvenes, que me deben la actividad, así que tienen que hacerla. Van a tener un pequeño plazo más, pero si no me llega la actividad de aquí a mañana, como les dije yo, no los voy a recibir. Y les vuelvo a reiterar, estas actividades van con nota. Y se están acumulando, porque para esta semana, les reitero, tienen que seguir con la actividad de la página número 75. Y es bastante larga. Antes que se nos corte el tiempo, que ya nos queda un minuto, vamos a ver si alcanzamos a ver algo de la página 75, que es esta. Actividades. Por lo menos tienen que mandarme las dos juntas, porque yo mismo les dije, vamos a empezar a revisar. La idea es que no acumulen, chiquillos, porque todo esto va con nota y se entregan a final de mes. Ya, chicos, me despido, que se va a cortar en cualquier minuto. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense. Realicen la actividad y me las mandan al correo y voy a revisar los que me mandaron y les voy a responder. ¿Ya? Profe, Díganme, se va a cortar rapidito. yo le envié la actividad por correo. Por eso digo, ahora los voy a revisar y los que están ok les respondo. Vale. Lo otro que yo también le quería decir era que yo le mandé la actividad por el chat, pero la segunda, no la primera. Sí, no sé, ya las tengo. La segunda. Ya, pues cuídense, se va a cortar, nos quedan menos de un minuto.